Buenas noches, gracias por estar ahí. Hoy es 26 de julio del 2023. Son las 9:10 de la noche en Toronto, 8:10 de la noche en Colombia. Estamos transmitiendo en este programa Voz y Censura con un tema, como siempre, eh, para analizar aspectos de la cotidianidad política que nos rodea. Nos centramos mucho en el tema Colombia, más sin embargo, no necesariamente lo que estamos haciendo nosotros es directamente aplicable a Colombia. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, Alfonso. Este programa de hoy nos va a servir mucho para conocer los verdaderos problemas que ocurren en el sector indígena en Colombia, porque a veces malinterpretamos las acciones que ellos hacen y están como que en medio de dos situaciones y de dos pueblos que quizás no lo interpretan bien. Entonces nos gustaría pues que hoy José Vitonas nos aclare muchas dudas y nos cuente cuál es la historia que él ha tenido en esta lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Hay que entender que nuestro invitado del día de hoy es un indígena del pueblo Nasa, es defensor de derechos humanos y tiene una historia interesante que contarnos. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches, un cordial saludo. Gracias por la invitación, gracias por el espacio que ustedes me brindan. De verdad es un orgullo estar con ustedes. Queremos anunciar a las personas que nos están viendo en este momento, sea en directo o sea ya después que terminamos esta emisión, que José Antonio está en algún lugar de Colombia y tiene obviamente las dificultades de esta tecnología remota. Entonces tenga un poquitico de paciencia porque a veces su voz se repite, hay un eco y hay algo que técnicamente no pudimos solucionar antes, así que nuevamente bienvenido, José Vitonas, ¿cómo estás? Nos vamos al tema. Muchas gracias por la invitación. Reitero mis saludos desde el eje cafetero, desde los campos del eje cafetero. Y eso es el motivo donde la señal es un poco mala, pero creo que va a ser un éxito esta. Pero vamos bien, se entiende bastante. Entonces, Guillermo, de una, vamos a la batería de preguntas y de inquietudes que tenemos. José, mira, estábamos hablando detrás de cámaras que tú fuiste candidato al Senado por el Partido Centro Democrático. Cuéntanos qué fue lo que pasó, por qué no terminaste la campaña esa que llevaba una velocidad interesante y que pudo ser diferente si hubieses podido terminar tu campaña y no te hubieses retirado. Cuéntanos qué pasó. Bueno, pues, a ver, José Donás Yatacue es un indígena de la etnia nacido en Resguardo y municipio de Toribío, Cauca. Yo antes de las libertades y antes de los derechos de lo que nos rige la Constitución colombiana, y José Antonio al Senado en las pasadas elecciones, en el cual solicité que se me diera en otros países, pero pues hubo una razón de que por mi postura, manera de pensar, yo no era en los países decían razón que tuve una conversación con algunos directivos del Partido Centro Democrático, donde ellos me dan aspiro al Senado, el Centro Democrático, y fue muy duro para mí porque la verdad tenía muchas ilusiones y había expectativa de llegar.
habían diferentes comunidades, organizaciones, personas líderes en particular que estábamos empezando a tener comunicación. Cuando pues mi campaña fue declarado objetar por la disidencia de las FARC del Cauca, dijeron que en algún momento donde se hubiera alguna persona llegada a mí o de mi equipo en el departamento del Cauca, pues procederían a asesinar. Pues, no fue ni una amenaza, asesinarlo. Y días después sufre un atentado, razón que pues me llevó a gritar a que el partido puede dañar en esta situación, pero fue imposible, razón que bajarme de mí. Simplemente pude aparecer mi número, que era el 36 ahí, pero sin embargo, gracias a colombianos, gracias cariño colombianos en el escrutinio fueron 1,250 votos, y eso los agradezco internamente. Los agradezco obviamente a esos colombianos que depositaron esa confianza en mí y que hoy me a seguir haciendo ese arduo trabajo en defensa de los derechos y seguir trabajando por esta linda Colombia. José, cuando tú hablas, José Antonio, cuando tú hablas de que había una diferencia en tu pensamiento con las comunidades, con la gente que tradicionalmente debería apoyarte en términos políticos, bueno, y en todos los términos, ¿cuál es la diferencia que hay? José Antonio Tonás, como es conocimiento para el país, donde mi voz ha llegado internacionalmente. José Antonio Tonás hace 13 años fue reclutado en la FARC, y en el cual me mantuve 14 años y me obligaron a ser parte de los guerrilleros. A los 28 años, cuando yo de ella, de que siendo parte de una guerra que no era mía, un conflicto que no me pertenecía, entonces lo que hago es automáticamente abandonar estas filas por medios, buscarla, y desde la legalidad comenzar a hacer un trabajo y a explicarle al país y a mis comunidades de que nosotros estamos viviendo una guerra que para algunos era negocio, para algunos era necesario, pero que nosotros no necesitamos hacer parte de la misma, porque eso nos llevaba a seguir sacrificando esfuerzos, vidas, y entonces mi pensamiento no gustó de mi comunidad indígena, porque les estaba diciendo la verdad, les hablaba con propiedad. El proceso de paz, es pues decir de que el país da la verdad. Entonces digámonos la verdad de ese conflicto, y dije la verdad, y esa verdad tuvo un costo, donde comienza la acción de José Antonio Tonás, política y militar, para poder silenciar mi voz. Pero todo fue porque yo comencé a crear conciencia dentro de las comunidades, y eso hizo a que de ser acogido fuera declarado de proceso indígena, y fueron las razones, no fueron otras, sino por mi manera porque soy un indígena campesino respetuoso de las líneas de pensamiento y del derecho que nos da la Constitución. Para algunos ese pensamiento de José Antonio no cabía. ¿Quiénes son los NASA, José Antonio? ¿Qué significan? El pueblo NASA es una comunidad que se encuentra en el departamento del Cauca, en el norte prácticamente del Cauca, que es el fuerte donde se concentra la población del pueblo NASA. Somos una de las poblaciones más fuertes existentes en el país en este momento, porque antes estuvo en proceso de extinción por esa postura, pero hoy prácticamente se mantiene firme. Pero esta comunidad en sí somos del norte del Cauca.
Ustedes hacen parte de la organización que se conoce como el CRIC. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC agrupa hoy a 69 cabildos indígenas o 139 autoridades agrupadas en el Consejo Indígena Regional del Cauca, que fue creado desde 1901 y que hoy se una de las organizaciones más fuertes en el país, creo que he sido mal visto por la dirigencia de la organización, por mi manera de pensar y por mi manera de expresarle a la comunidad los errores que han habido en la organización, y por corregir errores he tenido que asumir mi costo. O sea que sí, perdón. A mí me llama también la atención bueno, particularmente el Centro Democrático, ¿qué hizo cuando tú dijiste que, mira, me tienen boleteado, como decimos nosotros, me tienen amenazado? ¿Qué hizo el partido en ese momento? ¿Te protegió? ¿Te ayudó en algo? ¿O simplemente te dejó ahí a tu albedrío? Yo cuando a través de una rueda de prensa en la ciudad de Pereira, manifesté mis molestias, una porque el partido desde comienzo sabía el riesgo inminente en el que yo estaba y agradezco sí esa confianza cuando el cual mal visto, alado, y más yo como le digo, aprovechando esa confianza, aspiré, pero me dejó solo. Di al mismo expresidente Uribe de que me ayudara a tener buenas conexiones, en caso que nunca se cumplieron. El partido totalmente solo, y por manifesté que ha sido utilizado por el partido a buena fe, a esa buena causa que yo quería construir, y aportar a país, pero hasta el último instante el partido me dejó solo. Cuando se dieron cuenta que yo ya renuncié, entonces ahí sí me llaman a decir, José Antonio, venga, ¿qué hacemos por usted? Venga, ahora sí, vamos a buscar. ¿Ya para qué? Si yo ya había renunciado, y eso me generó mucha molestia también en mis allegados, y de entonces renuncio al Centro Democrático, a la militancia y también a mi militación, pero no lo tomo a mal esta experiencia, porque creo que me dejó a profundidad la política, como política es la política, y hoy me llevo pues aterrizar en el Partido Conservador colombiano. O sea que actualmente está registrado en el Partido Conservador. En el Partido Conservador, y en el cual ahorita estoy aspirando al consejo de aquí de Pereira, con aval del Partido Conservador, y me he sentido muy cómodo, porque primero, Pereira es una ciudad muy grande, muy hermosa, y yo me considero que soy un indio en el que quiero dejarme querer. Muchos cuestionan en el Cauca, ya que, como les decía, es diferente, y ese trabajo que estoy haciendo aquí en la ciudad de Pereira, donde con el apoyo de los peregrinos y el apoyo de mucha gente, y con la bendición de Dios, llegaré a ese consejo duro, pero no es posible. Excelente. Sí, aquí tenemos dos personas que nos están participando en el chat. Manualidades y variedades Yadala Zúñiga. Yedala. Dice, mira, un mensaje bien bonito: Dios guarde a Joselito, un sincero líder indígena perseguido.
y lo mismo que nuestro habitual José Felipe, Luis Felipe López. Sí, sí, creo que fue Manualidades la que estuvo comentando que José Vitanas no es del CRIC y por lo tanto no es violento. Creo que hizo ese comentario. ¿Qué piensas de eso, José Antonio? Bueno, ya que hay dos cosas que le digo, que los indígenas debemos pasar esa página, que los indígenas somos los más marginados en el país. Cuando los indígenas son los primeros beneficios de toda una política pública. Los indígenas somos los que más recursos hemos recibido por parte del gobierno. Estamos hablando que en el gobierno anterior, simplemente al departamento de Cauca, Consejo Regional Indígena de Cauca, el gobierno destinó 600,000 para comunidades indígenas. Y la propuesta de los indígenas han sido de 1.3 billones de pesos para su trabajo. Entonces, por eso me doy yo ser un indígena no violento. Primero, porque tuve que renunciar a mi condición de indígena, de pertenecer a un resguardo para preservar mi vida. Es el derecho a mí de ser orgulloso de ser indígena, pero un indígena de pensamientos y un indígena respetuoso del derecho de los demás, partiendo de que tengo derechos, pero también tengo deberes, como tenemos todos los colombianos. Mira qué postura inteligente y coherente, porque definitivamente miembros de comunidades de donde tú naces, donde tú has crecido, son sencillamente unos terneros de esa gran tetica del Estado que provee dinero infinito, y eso necesariamente tiene que revisarse en algún momento dado. ¿Qué decía Guillermo? No, vas a decir algo, José Antonio. Sí. No, le diría, ingeniero Alfonso, que los indígenas en nuestros pueblos tenemos una problemática, que sufrimos la desinflación de las indígenas, y esa información va acompañada del ala. Eso hace a que nosotros los indígenas para conocer ya los derechos que nos competen, que también tenemos que asumir, y nos como unos indígenas que prácticamente cortos de pensamiento, pero en un accionar muy violento en contra de los demás. Entonces, claro, hemos logrado de esa importancia. Entonces, ya somos traidores de la cosmovisión, ya somos traidores del mundo indígena, y eso ha traído unos riesgos. No estoy de diciendo la causa. El primer indígena que se ha declarado en rebelión. Hay muchos indígenas también que lo han hecho, otros que lo están haciendo, pero que les saco la vida, porque lo que necesita tenerlo bajo el yugo del miedo, la imponencia. O sea, nosotros en Colombia estamos viviendo una dictadura étnica, que el hecho de estar en un resguardo, entonces sea que ya los derechos, la ley blanca, como dice, pueda acoger. En cambio, como le digo, me considero un indígena de libertades, y quizá cometí un error, entonces que policía ya actúe en. Sí, nosotros tenemos a veces unas percepciones que no son las reales de alguna persona. Y en el caso de los indígenas, y ocurre con el tema de la primera línea, que vemos mucha violencia ocasionada por la gente esta de la primera línea, y dicen, no, es que todos los jóvenes
y todos los de la izquierda son violentos. Y indudablemente que no todos los de la izquierda son violentos. Hay algunos que son pacíficos, hay algunos que son inteligentes, son preparados. Yo tuve la fortuna de conocer a una persona que fue rectora de un colegio en un pueblo acá en el departamento del Magdalena y que hace parte de un pueblo indígena en el Putumayo. Y es una persona preparadísima y que tiene mucho conocimiento y mucha profundidad en muchas cosas. José, pero quería saber cómo controlan ustedes esos dineros que le dan, que el Estado le está dando al CRIC, porque el CRIC creo que es el que administra todo eso. ¿O hay otra organización que también recibe este tipo de dinero? A ver, por 89, en 1090, y el artículo 330 y 246, que los cabildos tendrán un rubro impuesto nacional según la población, que estaríamos hablando de 800 pesos por persona en un cabildo, cual sea su edad. Así nació ayer, y si hoy ya está en el censo y ese censo está en el ministerio, entonces sobre eso son 830,000 pesos. Entonces vemos si en un resguardo indígena son 20,000 o 10,000, entonces hagámosle cuánto estaría llegando del presupuesto como plata de transferencia a ese resguardo indígena. Ese recurso anteriormente llegaba hasta la alcaldía por ser ente del Estado. Entonces, hasta ahí llegaba, y ya el gobernador de un cabildo, que prácticamente hasta ahí, ya según los usos y costumbres, no se le puede hacer interventoría dinero. Es por eso que todo es recurso de las comunidades indígenas, porque ahí se maneja sin Dios ni ley. No puede decir, yo voy a cargar estos 500 millones de la comunidad. Los puede cargar. Es el gobernador. Y no están obligados ni a declarar ante la DIAN, no están obligados ante una o sea, prácticamente son inmunes a las interventorías. Y eso haya un mal manejo dentro de las comunidades indígenas, haya una muy administración cursos de las comunidades indígenas, y es una de las razones de que las comunidades siguen padeciendo esas necesidades. No, el gobierno las haya descuidado, sino porque dentro de sus propias comunidades hay un mal manejo, una mala administración, y prácticamente un desvío de recursos a una total, que no hay. Prácticamente los indígenas hoy no andan descalzos por cultura, sino porque se necesita que anden descalzos, porque se necesita hacerle creer a esa comunidad. El gobierno a todo tiempo está pero como le digo, lo que para mí es muy, muy extraño es, le tira piedra al gobierno, desde el gobierno extraño. Miren, cómo el gobierno Uribe, que era el gobierno que más lo cuestiona, quien más plata les dio, cuestionaban uno de Duque, que el gobierno Duque, bueno, de lo que usted se imagina, hasta que se iban a morir les Duque, pero fue el gobierno que más presupuesto dio, más camionetas blindadas dio para proteger los líderes. Entonces, miren, entonces es vergonzoso, porque los líderes están pidiendo mano, están pidiendo y con otra la pistola en la altura. Entonces, mire, vergonzoso es esto, y eso es lo que esta manera de pensar y esa manera de decirle la verdad al país es lo que ha tenido para José Antonio,
pero Colombia necesita la verdad. Colombia tiene que salir de ese yugo que algunos haciendo creer que las comunidades indígenas prácticamente las más marginadas. No, somos las más beneficiadas. Lo que pasa es que, como le digo, a nosotros, nuestros propios líderes nos han versado los derechos y la verdadera historia de nosotros los pueblos indígenas. Por eso, con otros al gobierno, por eso estamos al sitio, por eso digamos al empresario, pero mentiras que el líder sí se reúne con el empresario. El líder va y le toca el hombro al empresario, se toma el empresario, pero una persona, José Antonio Vitonadas, va y se toma el empresario, es un paramilitar, es un cooptado, mire, o sea, es porque se necesita la información, porque para ellos otros no pueden crecer, sino ellos los únicos. Por acá nos están preguntando, José Antonio, ¿cuál es tu cuenta de Twitter que quieren comunicarse contigo? Gracias. Me encuentran como Vitonaya Tacue, en Facebook como José Antonio Vitonaya Tacue, en YouTube también me encuentran como José Antonio Vitonaya Tacue, TikTok también como Vitonaya Tacue, y en Instagram de la misma manera. Perfecto. Bueno, tú te has dado cuenta, José Antonio, que el país está últimamente hay bastantes movilizaciones sociales. Antes era pues lo de la primera línea, como decíamos ahorita, de la izquierda y del movimiento que apoyó al presidente actual, pero ahora son otro tipo de personas que están movilizándose, y eso es bueno y es positivo para el fortalecimiento de la democracia. Pero además de eso, hay muchas situaciones de corrupción en el país que a veces evitan la búsqueda de llegar a soluciones reales para el país. ¿Tú qué piensas de esa unidad nacional que se está necesitando en el país para resolver no solamente de los problemas de los pueblos indígenas, sino de todos los sectores sociales en Colombia? El presidente, no el presidente, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras estuvo el otro día haciendo llamada unidad nacional para que los partidos políticos se unieran y buscaran una solución a esta inestabilidad que hay. Pero tú qué ves. Que por cierto, ¿sí? Una de las corrientes que ese día que estuvimos haciendo el análisis, uno de los análisis fue: eso no va a llegar a ningún lado porque corrupto es corrupto y lo único que están haciendo es incrementar el CBY, el cómo voy yo ahí, cómo voy yo. Y efectivamente, esa unidad nacional se desbarató por completo porque los participantes sencillamente incrementaron su cuota en el gobierno de Petro. Bueno, pero escuchemos entonces a José Antonio para ver qué opinión tiene sobre eso. Sobre la unidad nacional. Yo soy partidario de las luchas sociales. Soy partidario de ellas porque, como le manifestaba, he sido un indígena que me tirar piedra. Me cansé de caminar las marchas que habían en el Cauca. Y por eso puedo hablar desde ese indígena que tiró piedra, desde ese indígena que marchó reclamando los derechos, desde ese indígena víctima que hoy puede hablar de la paz. Soy partidario India necesita unos cambios profundos, sí. No es destruyendo lo construido, sino trabajar sobre lo construido, hacer ajustes. Creo que Colombia es uno de los países tiene constitución, la mejor constitución y mejor reglamentada de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa?
hoy en este gobierno y esos políticos de coyuntura que se están dando en el país pues prácticamente, como decíamos, se está dejando ver que los en sí cuentan con dirigentes muy importantes, dirigentes que sí han pensado en el pueblo, pero también algunos dirigentes que usted están, como le decimos en el argot campesino, están esperando cómo se negociar a beneficio particular. Yo soy partidario del llamado del Galleras, el cual admiro, y uno de los senadores más admiro dentro de este partido es a David Luna, por cómo expone, cómo cosas muy claras. Pero no soy partidario donde partidos de John en este momento, lo que dejan entrever es su económico, como lo decían ustedes, listo, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cuál es lo que a mí? Pues dejan entrever que te interesa muy poco la sociedad colombiana, sus electores. Entonces pareciera que en vez de ser un bloque de construir para detener esa avalancha que se viene en contra del pueblo colombiano, están mirando es cómo me salvo yo, cómo salvo mis empresas y cómo salvo. Entonces, de eso no soy partidario, pero soy, decía uno, ¿no?, comprometido y soñador de los cambios profundos que se merece Colombia, porque creo y soy partidario que me parte de esta Colombia en los lugares más lejanos del Cauca, del Putumayo, del Baupés, del Caquetá, que hay una Colombia profunda y olvidada. ¿Cómo vamos a construir eso? Pues acercándonos a esos partidos políticos, pero cuando nos queremos acercar para hacerles que allá en Colombia hay un lugar donde el Estado no ha llegado porque no se le ha permitido. Entonces lo encontré antes de escuchar, diciendo cómo hago parte yo de esa torta, y entonces pasarán los años, pasarán los gobiernos y seguiremos viviendo mismo, porque creo que esto es responsabilidad de los y sus dirigentes. Excelente, definitivamente. Excelente. Alfonso, si tienes, ¿vas a decir algo o me permites? No, estoy escuchando atentamente lo que nos comparte José Antonio Vitonas. Y, sí, es que yo quería decir, Alfonso, que indudablemente que todos nosotros queremos la unidad de nuestro país, porque en medio de esa unidad y en medio de la diversidad que hay, porque todos somos diferentes, unos somos negros, hoy los blancos, están los indígenas, tenemos nuestras diferencias culturales, pero necesitamos unirnos para lograr algunos propósitos y resolver los grandes problemas nacionales. Ir a esa Colombia olvidada en que nos encontramos muchos. Pero, José, yo me pregunto, ¿una unidad alrededor de qué supuestos? ¿Una unidad alrededor de qué fundamentos? ¿Una unidad alrededor de qué principios? O sea, yo en este momento me agrada muchísimo la movilización social que está generando la reserva activa de nuestro país. Para mí, ellos son una reserva moral y que tienen un gran significado y un profundo significado y una esperanza para todos nosotros. ¿Tú cómo ves que la unidad se dé alrededor, no de los partidos políticos, sino alrededor de la reserva y de los sectores, por ejemplo, de los sectores cristianos? Hay unos sectores intelectuales como los libertarios que tienen muchas cosas que aportar al país y incluso muchos sectores indígenas que tienen una cultura muy profunda y unos principios espirituales que debemos tener en cuenta para poder resolver muchos problemas. La falta de diálogo.
que ustedes son un ejemplo para nosotros, muchos de ustedes son un ejemplo para que podemos seguir con ese diálogo en que ustedes también están acostumbrados. Yo sé que hay unos sectores que no dialogan, que imponen, pero yo sé que también hay muchos indígenas que buscan y que centran en el diálogo una forma para resolver sus conflictos. ¿Qué piensas de esa unidad alrededor de la reserva? Yo guardo un cariño, un gran aprecio por las reservas. Primero, creo que las reservas son los conocedores de esa Colombia profunda y olvidada, porque ellos sí se lo caminaron portando se lo caminaron persiguiendo a los bandidos por dar libertad. Por eso mi apoyo y mi cariño y mi admiración por ellos. Segundo, vayamos a esas voces que hoy se están levantando en este gobierno. Uno, porque se dieron cuenta que fueron muchas promesas y que no eran lo que el gobierno decía que iba a cambiar. Y entendido prácticamente que esto no es destruyendo. Esto no se construye destruyendo, se construye, como le decía, construyendo sobre lo construido, haciendo ajustes. Creo que aquí es partiendo desde el respeto, y yo tengo mucha admiración cuando reservas han llenado plazas levantando sus voces. Claro. ¿Por qué? Porque creo que nosotros los colombianos nos hemos concentrado a preocuparnos por nosotros, pero los héroes que lo más que nosotros podemos ver es que esos héroes por partes. Cuando digo por parte no quiero dividir, sino porque algún paso, alguno le falta un pie y todavía saben con ese corazón patriota marchando en una silla de rueda, pero muchos colombianos no han entendido el valor que tiene ese exmilitar, porque estamos en un país confuso, un país donde nos han, como decíamos, nos han enseñado un frente a odiar a la otra parte. ¿Cómo se construye la unidad? Como decíamos, es viendo las diferencias, desarmándonos y poniendo sobre una mesa y poniendo las ideas. Por eso de que Colombia se construye y no con esos odio. Y yo que a Colombia le falta mucho amor. Por un día nos sentamos que esa bandera necesita amor, la tenemos que cuidar. Pues en ese día entenderemos ese gran esfuerzo que hacen los sectores, hacen las comunidades cristianas que van siendo marginadas por su creencia. Por eso soy partidario, como decíamos, de movilizaciones que están porque siendo esas personas que entendieron de que necesitamos unos cambios. Pero también, porque me he dado debates también con personas extrema izquierda, y le he dicho, bueno, listo, usted tiene su argumento, yo tengo el mío. Pero entendamos que usted y yo vivimos en este hermoso y argumentos, más no ponga el odio por encima de los argumentos. Un indígena, como le decía, diario de todas estas redes sociales, pero como le decía, es llegando a concertaciones. Cual sea la diferencia, cual sea la idea que usted tenga, usted puede ir de extrema izquierda, listo. Pero entonces póngale argumentos a ese odio. Es ahí donde empezamos a construir país. Entonces llegarán otros 60 años y en vez de seguir para adelante, estaríamos retrocediendo a la guerra de los 1000 días, porque pareciera que esos
esos accionarios de radicales nos están llevando a eso, porque hay un país que se está matando por ideas tan radicales, en vez de poner como argumento las ideas. Bueno, José Antonio, estaba pensando ahora hace un momento sobre las comunidades indígenas, los pueblos indígenas que tienen un vínculo religioso en su territorio. O sea, ¿qué es lo que está pasando con esa persecución que algunos sectores indígenas persiguen a aquellos que comulgan con ciertas doctrinas religiosas diferentes a las de ellos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos sobre eso. A nosotros, lo decía, nosotros nos han tergiversado la verdadera historia. Y en las comunidades indígenas existe la de que tiene que creer en dioses, no puede creer en Dios. Que usted, para usted, desde una piedra hasta el sol, hasta el agua, Dios, importante esa creencia y respetable. Pero desconocemos ese algo invisible que nos da, como decíamos, libertades también religiosas. Entonces, en las comunidades indígenas no puede existir las iglesias cristianas, ¿sí? Porque para ellos la Biblia, como han manifestado, no es que cuando los españoles llegaron, la religión trajo la Biblia y cuando nos dijeron cierren los ojos y cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia, ellos tenían la es así uno de y por eso no pueden existir otras creencias. Eso ha hecho las diversas comunidades cristianas hoy seguidas, ajusticiadas, desterradas de sus resguardos. ¿Por qué? Han creído en esa libertad religiosa, y esa libertad religiosa no puede venir de comunidades indígenas. Son perseguidas. Cuando tú dices ajusticiadas, estamos hablando de que hay atentados contra la vida de las personas. Atentados y desplazados bajo amenazas de tierra. Están las comunidades en momentos en diferentes comunidades indígenas. Claro. Estamos ya en los últimos 15 minutos del programa y vamos a cerrarlo, o vamos a ir cerrándolo, poniendo sobre la mesa precisamente estos derechos humanos, y un poco entre comillas, porque para la izquierda, así como lo dice el título, hay algunos derechos y otros no. Hay algunos con derechos y otros sin derechos. De las cosas que tú, de los elementos en los que tú vas a trabajar, de ser elegido y como activista sigues o lo haces, sigues trabajando, ¿cuáles son esos derechos? Particularmente, además de lo que hemos estado tratando durante el transcurso del programa, que la izquierda que hoy se eligió precisamente porque trabajaba por los derechos de los olvidados, de los indígenas, de los negros, de todas las comunidades minoritarias, pero que realmente son simplemente un cliché político, simplemente un eslogan político. ¿Cuáles son esos derechos, esas cosas en las que tú has estado trabajando y que seguramente, insisto, si tienes el favor del voto en tu zona, en tu región, pues vas a poder trabajar ya con mejores posibilidades? Mira, yo quiero arrancar haciendo referencia sobre este tema. Este gobierno se dejó elegir gritando, nos están matando.
y tenían una agenda, cada muerto lo estaban registrando. Cuando ya se dejaron de asesinatos. Hoy vamos a mirar cuántos asesinatos llevamos en el país, cuántas masacres ya estamos en 2023. Pero ahí no están los activistas, ahí no están los que lloraban, los que gritaban, nos están matando. Hoy esos derechos humanos no importan, no interesan y no caben en las políticas de este. Eso es lo más doloroso, donde hoy se habla de un gobierno potente, de la vida. Claro que cabe la palabra muy bonita, pero mientras ese gobierno prepara paz total, millones están asesinando niños, están asesinando mujeres, entonces donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál era la verdadera razón que había este gobierno de paz total? Como se dice en una frase, al lado el rancho, queriendo apagar el incendio del vecino y en el rancho ardiendo. Es preocupante en el tema de derechos humanos. Y también es importante hoy cómo se está dando políticas de gobierno. También algo que sí puede ir abiertamente, en el cual me alegra, ha sido que el campesino sea reconocido como sujeto de derecho. Es algo que se agrado por dos razones. Una, porque creo que los campesinos levantaron sus voces y que esos campesinos que fueron víctimas de diferentes grupos existentes en el país, que tuvieron que salir desplazados, abandonando sus tierras, otros porque los asesinaron o asesinaron a sus familiares. Entonces, hoy que el campesino sea reconocido como sujeto de derecho, me alegra, porque he sido ese indígena que incansablemente ha luchado y ha tenido voz fuerte para esos reclamantes de tierras, para esos campesinos e indígenas, que no me concentro simplemente en un sector o en una condición, sino en favor de los derechos humanos. Y eso ha hecho que hoy esfuerce mucho más ese trabajo. José Antonio Bitonás, hoy desde la ciudad de Pereira, en la cual llevo años aquí en este municipio, haciendo trabajo. Uno de mis proyectos bandera será empezar a trabajar una propuesta desde el Consejo de Pereira, empezar a legalizar predios, esos asentamientos, esas posesiones que son políticas de las administraciones dentro de su ordenamiento territorial, para empezar a hacer control político. Por eso no le conversaba con líderes. Yo le decía, yo no hago promesas, ni prometo porque tengo que cumplirlas. Simplemente lo que quiero es ser ese consejero que conecte desde las organizaciones sociales existentes con entidades del gobierno, con entidades territoriales, porque aquí hay que en este país y aquí en Pereira es muy necesario. Es que el Consejo está quedando en algunas, o como también se ha hecho que la política es un tema tan importante, pero también lo han cogido y cerraba a favor de ellos. Entonces lo que José hará desde el Consejo y con el apoyo de esos pereiranos, ir espacios para líderes, para organizaciones, y como le digo, en este tema no es administración. Creo que la administración ya existe. Siempre he manifestado, soy ese campesino e indígena de a pie, de machete,
Por eso puedo hablar con propiedad. Por eso si hablo por el conflicto. Si hablo de la tierra es porque conozco y me he dedicado a estudiar eso de sujeto a tierra. Todas esas cosas dicen cuál es el derecho que usted, que quizás algunos lo hacen mención, pero no lo conocen. Pero yo lo puedo hablar con propiedad. Muchos peregrinos de ese trabajo que he venido, y ese será uno de mis trabajos banderas dentro de esta aspiración de Pereira. Bueno, una última pregunta que yo tengo, Alfonso, si me permites, y que ojalá no te vaya a causar problemas, José Antonio, porque yo sé que ese es un temita un poquito complicado y espinoso. Tiene que ver con el accidente que hubo, que se estrellaron ahí en la selva, que los niños, quedaron unos niños vivos, supuestamente estaban perdidos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué esos niños no terminaron con el papá? Y porque parece que los niños están en manos del bienestar. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que este gobierno, que es un circo, utilizó a los niños para tapar con una cortina de humo o para montar un espectáculo? Cuéntanos algo sobre eso. O sea, si no te vas a meter en problemas, porque yo sé que ese es un tema un poquito complicado. De esas miles, millones de voces que los colombianos cruzamos los dedos en esa operación Esperanza. Uno de los que me arrodillé pidiéndole a Dios de que esos niños aparecieran salvos. Como lo decía, porque soy ese indígena creyente, ese indígena católico, romano, que siempre, como decíamos, pone a Dios desde las mañanas hasta la hora que me acuesto. Siempre le pedí que los niños aparecieran. Pero más doloroso, cuando el dolor de estos niños perdidos piensa hacer política. Los niños, si vamos a la realidad, y aquí voy a hacer mención sobre cómo esa relación de un indígena con la naturaleza, con la selva. Aquí hay dos cosas. Estamos hablando de una selva donde se puede comer a cualquier persona. A estos niños. Por ahí había una persona que sacó la revista Salud Hernández, aquí la admiro por su buen periodismo que hace. Y ella dice, no, es que los niños al parecer estaban en manos de las disidencias. Quiero hacer referencia cuando el Consejo Regional del Cauca Creek sacó una comisión de guardias indígenas y los mandó a esta selva. Llegaron simplemente a ganar protagonismo y se fueron. Y cuando fueron a repartir el premio, ahí mismo fueron los que salieron los que se iban a recibir. ¿Cómo sacan provecho del dolor ajeno? Pero este tema de cómo se dio de cómo hablamos a unos desnutridos, sí, pero donde vamos a las condiciones, la ropita de los niños no da que los niños hubieran estado todo el tiempo en la selva. Yo soy partidario y creyente de la columna de Salud Hernández, de que las disidencias mantuvieron a los niños, pero como es política, entonces mire cómo se aprovechan de lo que ocurrió con estos menores. Ahora paso a lo que al padre de los menores, al señor Manuel Ranoque. Lo digo porque fui víctima de persecución y de estigmatización. Y como al padre de estos menores, cuando él crió, le estaban, como sus hijitos estaban siendo como caballito de batalla para fines políticos, él salió. ¿Y qué pasó? Se le vino de la prensa de izquierda en sí. ¿Y qué pasó? Terminó
como un algunos líderes del no, lo que pasa es que él tenía tenía un juicio las comunidades y cómo acabaron con el padre, después otros salieran beneficiados, caso que hoy los niños no terminan con su padre. Pero mira, así es como se hace la dignidad de una persona para fines políticos. En conclusión, yo termino dándole la razón a la columna de Salud Hernández a lo ocurrido, porque yo tenía otra, como le digo, otras versiones con amigos que participaron en esta búsqueda. Por eso, pero siempre me abstuve a dar mi punto de vista. Esto me atrae problemas, por respeto a lo colombiano, porque el pueblo colombiano estaba cruzando los dedos igual que yo. Creo que ha sido suficiente la respuesta o todavía tienes dudas. Guillermo, hay una pregunta con la que quiero cerrar, la pregunta de Luis Felipe López. Dice, señor José Antonio, con mucho respeto, ¿se siente usted amparado y protegido por los derechos humanos? Yo creo que hoy lo que yo he reclamado están haciendo que los derechos humanos para mí han sido lejos y distantes para mí, porque a mí lo he sentido en contra. Quienes lo mencionaba, han gritado defensores de los derechos, hoy, cuando eso, los golpes de los atentados, han levantado la voz. Por eso siento los derechos humanos lejos de mí, pero soy un hombre positivo y reclamo en favor de los demás. Excelente. Bueno, nos pudiéramos quedar bastante rato porque este testimonio definitivamente hay que escucharlo. Usted, por favor, ayúdenos con su dedito arriba, con su comentario, compartiendo este contenido. Muchas gracias, José Antonio, Guillermo. A ustedes, muchas gracias por estar ahí. Y para el próximo miércoles, no se olviden, 8 de la noche, hora Colombia, 9 hora este de los Estados Unidos, Canadá. Desde Canadá, precisamente. Qué buena radio. Nos vemos pronto.